Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, invocamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús nuestro Señor la presencia del Espíritu Santo. Derrama, Señor, en nuestros corazones que nos pueda dar la fe, fortalecer nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos en este día que podamos creer más. Aumenta, Señor, nuestra fe. Aumenta la fe de aquellas personas que están, Señor, en terapia intensivas. Aquellos familiares, Señor Dios del cielo y de la tierra, de personas que están enfermas. Derrama, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Que nuestro corazón pueda creer plenamente en el Señor Jesucristo. En el momento de la prueba, en el momento en que nuestra fe sea probada, Señor. Que tu auxilio del Espíritu Santo pueda estar presente, Señor Dios del cielo y de la tierra, donde hay carencia, Señor. Derrama la gracia, la abundancia. Que Cristo pueda seguir mostrando su gloria, su poder, su presencia en medio de su pueblo, en los hospitales, en las terapias intensivas, en los lechos de tantos enfermos. Bendito Dios, que Cristo siga derramando, Señor, su poder, su milagro en la persona de tantos enfermos, Señor, que está en este momento agonizando, pasando suplicio en su vida. Que tu palabra, Señor, pueda tocar corazones, que compartimos en San Juan en su capítulo 6, verso 1 al 15, para gloria y honra de Dios. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio a mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que se sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Cuando Jesús se fue al otro lado del lago, mucha gente lo seguía. Porque hay tanta gente que están siguiendo a Cristo, pues dice la palabra, porque habían visto las grandes señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tantas madres que están siguiendo a Cristo, tantos padres de familias, jóvenes de todas las detrás de Jesús caminando. ¿Por qué? Porque fueron testigos de grandes prodigios y milagros. Bendito sea el santo nombre de Dios. Esta persona caminando detrás de Jesús porque se fueron sanados por cáncer. Hay personas que fueron sanados por lupus, flujo de sangre. Había personas que experimentaron resurrección desde la muerte. Había paralíticos que volvieron a caminar, ciegos que volvieron a ver. Tanta persona, mis queridos hermanos,
que ya estaban siendo rechazadas, que vivía postrado por el suelo. Encontramos en San Juan, en su capítulo 5, verso 1 en adelante, como tantas multitudes de personas enfermas, de cojos, ciegos, paralíticos, mendigos por el suelo, dice la palabra, a la puerta del templo. Estas personas que sufrían fueron sanados por Cristo, y por eso comenzaron a seguir al Señor, porque son testigos del poder de grandes señales milagrosas. Había también familiares de ellos que caminaban detrás de Jesús, porque su hijo se ha sanado, su hermano se ha libertado, porque su pariente, bendito Dios, ha cambiado su vida, y comenzaron todos en familia a caminar detrás de Jesús. Pero también así aparecen muchas personas, como aquellos 10 leprosos que encontramos en San Lucas, que fueron sanados por el camino de su lepra, pero dice que una sola persona volvió para darle gracias a Dios. Mis queridos hermanos, Dios sigue obrando prodigios y milagros. El Señor Jesucristo sigue obrando milagros en la vida de las personas que creen realmente, personas que tienen fe. Jesús sigue mostrando su gloria. El poder de Dios sigue vigente, mis queridos hermanos. Dios quiere seguir mostrando su poder en los hospitales, en las enfermedades. Dios sigue mostrando su poder en las grandes tormentas. Este poder de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y el Señor Jesucristo dice que se subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Este monte es un lugar empinado, lugar difícil de subir, pero aquellos que siguen a Cristo tienen que caminar, tienen que subir. Bendito Dios de la gloria. Muchas veces, si seguimos a Cristo, mis queridos hermanos, como esta persona, seremos testigos de grandes milagros, de grandes señales. Pero habrá también momentos de monte, momentos de escasez, momentos en que necesita de pan. Habrá momentos en que la fe será probada. Mis queridos hermanos que caminamos detrás de Cristo, hay momentos de gloria, hay momentos de felicidad, hay momentos de sanación, pero también hay momentos de ser atribulado, momentos de ser probado. Ese es el momento en que Dios está mostrando quién es el soldado que cree realmente, quién es aquel que resiste cuando la tormenta es grande. Bendito Dios de la gloria. Y Jesús, para probar la fe de Felipe, Jesús, al mirar y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Bendito sea Dios. ¿Por qué Jesús no le preguntó a Pedro? ¿Por qué no le preguntó a Juan o a Mateo? Bendito Dios. Jesús le pregunta a Felipe porque era el turno, que era el momento de Felipe. Bendito Dios de la gloria. Muchas personas capaz de sus discípulos estaría: ¿por qué Cristo no me preguntas a mí? ¿Por qué le pregunta a Felipe? Pues mis queridos hermanos, tú que capaz estás diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo estoy siendo contagiado por esta enfermedad? ¿Y por qué fulano no? ¿Por qué yo estoy enterrando a mis seres queridos pero no fulano? Bendito Dios de la gloria. Porque yo estoy perdiendo mi trabajo y fulano no. Bendito sea Dios, porque a Felipe ahora le corresponde ser probada su fe. Ahora es el turno de Felipe de ser probada en la fe. Bendito Dios de la gloria. Pero dice la palabra que lo dijo por ver qué contestaría Felipe, para ver qué respondería Felipe. Si Jesús te preguntara a ti, mis queridos hermanos, viendo tanta gente capaz, seríamos igual que Felipe. Le responderíamos: Señor, hay tanta cantidad de gente, no habrá suficiente pan. Nosotros somos pobres, no podemos abastecer esta multitud. Bendito Dios de la gloria. Capaz, mis queridos hermanos, si Jesús nos preguntara hoy: tú que estás pasando la dificultad, la tormenta, las tribulaciones, el Señor dice la palabra que Él ya sabía lo que debía hacer, pero tenía que probar la fe de sus discípulos. Tenía que probar la fe de aquellos que lo están siguiendo, aquellos que están caminando detrás de Él. Jesús sabía que tenía poder. Jesús sabía, amado, que Él estaría alimentando a esta multitud, que estaría sobrando panes, que había suficiente, sobrando para todo. Bendito Dios de la gloria. Capaz tu momento es el momento en que tú estás pasando carencia, tú que estás necesitando de salud, necesitando de medicamento. Dios está probando la fe de Felipe,
Capaz, mis queridos hermanos, Dios tiene suficiente para darte. Dios tiene tanta riqueza, tanto poder, tanta gloria, que quiere hacer que tú seas testigo de esa gloria de Dios. Pero primero está probando la fe de Felipe. Y responde: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Felipe fracasó. Él, pensando la cantidad de gente y la cantidad de dinero que se requiere para que le pueda alcanzar un poco para cada uno, ni siquiera para satisfacerse, ni siquiera para llenarse, solamente Felipe dice: un poco, bendito Dios de la gloria. Entonces aparece otro discípulo llamado Andrés para decirle: Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 cebadas. 5 panes de cebadas y 2 pescados. Bendito Dios de la gloria. Andrés es un hombre que tiene un poco más de fe. Habiendo una multitud, por lo menos él trae el pan, estos pequeños panes y pescaditos, para decirle a Cristo: Señor, aquí tenemos pocos. Aquí tenemos 5 panes, aquí tenemos 2 pescaditos, pero esto no será suficiente. Esto no bastará para que se pueda alimentar esta cantidad de personas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces Jesús ordenó que él se dijera a la gente que se sentara, porque ahora llega el momento en que Dios va a mostrar su gloria. Jesús comienza a poner orden entre la gente. Jesús, después de haber probado la fe de su iglesia, la fe de sus discípulos, la mayoría fracasaron. En el momento de la prueba es el momento en que el hombre comienza a dudar, pues dice la palabra en San Marcos, en su capítulo 9, versículo 24, aquel padre del muchacho gritó: yo creo, pero ayúdame a creer más. Bendito sea el santo nombre de Dios. Había un hombre que tenía fe, pero su fe no fue suficiente, mis queridos hermanos, para que su hijo se sanara. Su hijo estaba poseído por demonios. Entonces los discípulos oraron y no pudieron sanar, no pudieron libertar, hasta que llegó Jesús para decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudan? Bendito Dios de la gloria. Entonces el padre grita: Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo. Yo creo que tú tienes poder. Yo creo que tú eres Dios, pero no son suficientes mi fe. No creo suficientemente para que tú lo libertes. No es mi fe suficiente para que mi hijo se sane, bendito Dios. Por eso ayúdame a creer más. Este hombre creía, pero no lo suficiente, bendito Dios de la gloria. Esto les pasó también a este hombre, a este siervo de Cristo llamado Andrés. Él creía que Cristo podría alimentar con estos 5 panes más 2 pescados, pero al final dudaba diciendo: pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? Aquí hay pan, pero no son suficientes, bendito Dios. Acá hay fe, pero no son suficientes. Acá hay oración, pero no son suficientes. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hay hombre que tiene fe, pero no es suficiente. Por eso es necesario pedir más fe al Señor, como lo hizo aquel padre. Jesús tomó en sus manos el pan, los panes, y después de haber dado gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Bendito sea Dios. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien nada. Esta es, mis queridos hermanos, la figura de la Eucaristía, la figura de los sacramentos. Cuando se habla de pan en el Nuevo Testamento, siempre está figurando lo que es la Eucaristía. Por eso es muy recomendado recibir la Eucaristía en la boca. ¿Por qué? Porque siempre está quedando una fracción. ¿Y qué dice Jesús a su iglesia, a sus discípulos? Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. La persona quien comulga en la mano siempre hay sudor. En la mano siempre va a quedar una migaja de la Eucaristía.
Si después de comulgar en tus manos y tú buscas bien en tu mano la Eucaristía, encontrarás una milésima de fracción, y la iglesia dice que ahí está Cristo presente totalmente. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos, cuando comulga en tus manos? La fracción que queda en tu mano se cae al suelo, se está pisando a un Cristo total, porque en esa fracción de minúscula pedazo de pan, dice la iglesia, la teología, que Cristo está presente. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso Cristo dice que no se desperdicie ningún pedazo, que no se desperdicie ninguna migaja del pan que se está comulgando, que se está comiendo en este pasaje bíblico. Tremendo el Señor Jesucristo. Como le dice a su iglesia que recogiera todo, que nada quedara, que no se desperdicie ni un solo pedazo. Hoy la Eucaristía que nosotros nos estamos alimentando, Cristo sigue diciendo la misma palabra: para que se recoja, ningún pedazo se debe desperdiciar, ningún pedazo se debe, bendito Dios de la gloria, dejar que caiga por el suelo. Ellos entonces recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Bendito sea Dios. Dios siempre, mis queridos hermanos, multiplica. Dios siempre excede. Dios siempre da más. En este caso sobraron 12 canastas, porque Dios no es un Dios de la miseria, Dios de la abundancia, Dios de grande, Dios de poder y de gloria. Que el Señor, mis queridos hermanos, te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.